Yo les voy a invitar a un viaje. Es un viaje, como todos somos leídos, entonces es un viaje a través de la imagen. Es muy importante que piensen ustedes en un sentido diacrónico de la temporalidad. Lo que les voy a contar, de pronto puedo estar hablando de algo que sucede 6 siglos antes de Cristo y de pronto dar un salto tremendo a 700 después de Cristo. Para poder hacer eso, parto de un esquema de interpretación que es completamente literario. Es decir, para mí es más importante encontrar los valores simbólicos que tienen los arquetipos en el Popol Vuh para interpretar una sociedad multicultural, multiétnica, que interactuaba en espacios geográficos muy extensos y que en el Popol Vuh se ven reflejados en muchos sentidos, ¿va? Entonces, de pronto voy a ir en una espiral. A lo mejor al principio sienten saltos. Lo importante es que me permitan su atención, porque lo que voy a hacer también es meterme a esto como si fuera un códice. Y los códices tienen una forma de lectura distinta al libro tradicional. ¿Qué tiene que ver esto con el Popol Vuh? El Popol Vuh es un libro que fue escrito con grafía occidental, pero copiado de un libro que se supone que son unas pinturas, las cuales no se conocen nunca. Esas pinturas originales están perdidas y en los inicios del libro, de hecho, los autores dicen, escribimos esto ya en la cristiandad, porque esos libros antiguos de imágenes que contienen la historia del pueblo, pues ya no se va a ver más, así que los vamos a sacar a la luz y entonces escuchamos un conjunto de voces que nos van a contar la épica de un pueblo guiado por 4 señores que van a conquistar un territorio para poder asentar una serie de símbolos que representan un poder político que está vinculado con un personaje de nombre Quetzalcóatl. Entonces, el Popol Vuh no es nada más un libro de mitología, no es un libro cosmogónico nada más, sino también es un libro que nos cuenta muchas historias que se basan en ciertos ciclos que ahora sabemos están relacionados también con el cosmos, ¿no? El femenino dentro de toda esta historia. El Popol Vuh, al ser un reflejo de una sociedad mesoamericana transgeneracional, es decir, si hablamos del tiempo olmeca en cifras no oficiales, sino digamos razonables de carbono 14 y cosas de estas, estamos pensando en sociedades que estuvieron 2000 años antes de Cristo, 2500 años antes de Cristo. Pero ahora con los desplazamientos de los estudios en la temporalidad, por ejemplo, antes se pensaba que Izapa hacia el 150 antes de Cristo era el momento de su esplendor, y ahora el tiempo se ha echado para atrás, porque estamos viendo que esas ciudades tienen una antigüedad más remota, que los liga a un conocimiento y a una iconografía y a una serie de símbolos arquetípicos que se expresan en el Popol Vuh. Entonces, para poder entender el femenino en el Popol Vuh y para poder contextualizar el Popol Vuh de una manera que nos pueda servir hoy, que estamos viviendo en tiempos en los que es necesaria una reflexión que nos conecte con valores muy profundos, ¿no? Entonces, aquí detrás de esto vamos a ver pues un mundo verdaderamente impresionante. Entonces, acompáñenme a viajar. Horizonte Olmeca, 1500 antes de Cristo. Había una zona nuclear en el Golfo de México, donde vemos una iconografía de muy alta calidad, con un manejo del espacio, con un manejo de los trabajos artísticos, que nos reflejan a una sociedad muy refinada, que ya está pensando en abstracto la realidad, que ya consolidó un poder, que ha desarrollado grandes sistemas de siembra, grandes desarrollos agroindustriales, entendámoslos al estilo de entonces, mesetas, distribución de agua,
toda una estructura que se ve reflejada en una sociedad, pues, que ahora nosotros nos admiramos. Todas las imágenes que ustedes están viendo están conectadas con diversos lugares de la geografía de Mesoamérica. Está el Golfo, pero también está la costa occidental. Y acá en esto hay una ciudad que ahorita la vamos a conectar con este paseo. Entonces, hay una sociedad cosmopolita con un flujo que viene del sur, del cono sur, y nos conecta ahí con las culturas andinas. Y vemos que los símbolos que aquí van a florecer están expresados ya mucho tiempo atrás en Sudamérica, en la región de Colombia y Perú. Mientras existe eso en el preclásico occidental, estamos viendo otro tipo de manifestación artística, imágenes que nos recuerdan posturas de poder y símbolos que se conectan en el tiempo muy posterior con la escritura maya. Aquí estamos en Izapa, este lugar que les digo que ahora se está viendo que tiene más tiempo atrás que lo que se había pensado. Vean ustedes el territorio, Mesoamérica, la costa occidental, conexiones con el lado del Pacífico Sur, una entrada hacia el país, Tlatilco, en el centro de México, un lugar en donde la expresión de los artistas nos muestran un refinamiento en todos los aspectos suntuarios de esa sociedad, que se va a ver también reflejado en tiempos posteriores como en el clásico palencano, donde los usos funerarios, por ejemplo, están muy imbricados y conectados con lo que en Tlatilco desde 1000 años antes de Cristo ya se estaba manifestando. Entonces vamos a ver una influencia permanente en el área que se recicla. Hubo una fuente de conocimiento que podemos pensar que vino de más abajo. Podemos pensar que era un conocimiento que viene migrando desde el sur y va como... Y aquí entra, y en la región que Kirchhoff llamó Mesoamérica, que está delimitado abajo por el Petén guatemalteco y aquí arriba, o sea, por la parte de Centroamérica y por aquí arriba los desiertos de Durango. Vea, todo eso de aquí arriba ya no entra en el concepto de Mesoamérica. Entonces, Mesoamérica es un espacio que define cultura, que define un espacio político, una sociedad multiétnica, multicultural, pero que comparte una serie de elementos simbólicos ligados desde su pensamiento mágico hasta su pensamiento astronómico, que se convierte en un pensamiento filosófico, que a su vez se convierte en un conjunto de normas y valores que van a regir a una sociedad que nosotros vamos a conocer en tiempos posteriores a los diversos ciclos de esplendor, como tolteca. Lo tolteca como el resabio de una enseñanza que fue transmitida desde el tiempo olmeca, porque nosotros cuando vemos la cultura tolteca, lo que le llaman la cultura tolteca, los símbolos, el arte, estamos viendo el reflejo de unos creadores como fueron los olmecas. Entonces, con lo tolteca vamos a expresar todo esto que sucedió en Mesoamérica y que tuvo origen en una idea del mundo, en una idea de la realidad. Esto es muy importante por una razón. Miren, del centro nuclear, que era allá con los olmecas, hubo un movimiento hacia el sur y ahí en la Venta, Tabasco, se empiezan a expresar símbolos que van a ser manifestados a lo largo de toda la historia de Mesoamérica. Esos símbolos van a recorrer todo el territorio, van a bajar hacia Izapa, pero también van a aparecer en la zona de Oaxaca con los zapotecas. Vamos a ver una historia compartida a partir de los símbolos. Entonces, ¿de dónde nace toda esta creación humana? Pues nace de una relación directa con los elementos, con los diferentes estratos de la creación y con el cielo. El ser humano ordena la creación y da inicio a una manifestación colectiva que tiene como origen una idea respecto a la creación, la gran madre, ¿no? Ya aquí en las imágenes vamos a empezar a ver conceptos filosóficos que podemos interpretar de muchas maneras y que la imagen misma nos va a ayudar como a encaminar. Todo parte de la gran madre, del gran padre. Entonces en el inicio del libro nosotros vamos a encontrar que la creación
es una creación conjunta entre fuerzas del día y fuerzas de la noche, entre fuerzas del feminismo y fuerzas del masculino, guiadas por las voces de dos seres que son Ixpillacoc y Xmucané, que les llaman las parteras, las abuelas. Ellas son las que van a definir cómo ha de ser la creación. Van a ser las que todo el tiempo cobijan el conocimiento, transmiten el saber, marcan las pautas de cómo ha de ser la creación de los seres humanos. Entonces el mito en el Popol Vuh nos cuenta una forma de creación para referirse a la totalidad. Y vemos entonces ahí un campo filosófico, una filosofía que parte de la unidad conocida ahora como el Hunabku. Ese Hunabku que es un todo como el Tao, que no tiene forma, que no tiene nombre, que es ahora y ha sido siempre y será eternamente, de pronto toma conciencia de sí mismo y se desprende en algo que vamos a llamar Alom Cajolom. Esas dos unidades son unidades primordiales creadoras, una masculina y una femenina. Y otra que es Sakol Vitol, que son lo que es cabeza, lo que sostiene la estructura. Entonces, a partir de aquí se va a desarrollar un pensamiento filosófico, un pensamiento político, un pensamiento religioso, que va a marcar todo el desarrollo de la cultura, no nada más de los quiché, sino de todo lo que tocan estos símbolos que ahorita vamos a desentrañar. Aquí ya aparece el femenino. Sin la intervención del femenino, sin su voz, sin la intuición, sin el sentido mágico, sin la sabiduría ancestral, no hay manera de hacer la creación. Ahí están las diosas creadoras, las diosas que van a decir cómo hay que preparar las bebidas que nutren, las diosas que van a organizar el sistema de la sociedad en la urbe, en el colectivo, en la polis, ¿no? Entonces, ¿quién es ella? Ella tiene muchos nombres. Básicamente nosotros la vamos a conocer como Coatlicue. Coatlicue es la fuerza femenina primordial, la base de todo lo que se mueve en el universo. Es decir, esa fuerza generadora, esa fuerza que engendra, esa fuerza que hace que brote todo y que haya poder. Es la base de la creación y el movimiento que tiene es hacia el exterior. La muerte no es estática. La muerte es un proceso de creación, la muerte como fuente de la vida. Y la muerte es un poder femenino, es un poder creativo, perceptivo, inmutable y al mismo tiempo totalmente cambiante. Es creadora. Es una creación primordial en la que se entiende el sentido de la vida. Y en ese entender el principio de la vida como un ciclo en el que la vida y la muerte asemejan al sol que sale por el este, camina, que se convierte en una guacamaya, que se convierte en un águila o se convierte en un colibrí, y atraviesa el cielo que está dentro de una jícara, en medio de un plato, lac, que tiene 4 esquinas que define el horizonte de la mirada del ser humano. Y entonces ahí tenemos esto como resultado. Aquí está el mito de Quetzalcóatl, ¿no? Y bueno, estos símbolos son los que nos van a acompañar a lo largo de todo el trayecto de este mundo mesoamericano, de este mundo olmeca-tolteca. Y aquí en medio de esto es que vamos a tener el relato. Voy a entrar al relato. Rápidamente voy a pasar por encima de la estructura para que regresemos al femenino. En la creación primordial hay 2 aspectos. Hay un momento en el que dicen, y entonces estaban ahí los señores, y ya vestían plumas y vestían pieles, y eran sabios y eran entendidos. Y entonces, con la llegada de Hunracán, el venido del infinito, y en la claridad de la palabra dio inicio la creación. Y fíjense acá, ellos estaban en la nada, en medio del agua, vestidos de pieles, de plumas, eran sabios, entendidos. Es decir, hay un momento en esta historia de Mesoamérica en donde el agua es fundamental
para este inicio. Hubo algo previo que se desmanteló por el agua, y ahí en esa oscuridad del agua, en la orilla del agua, como dice el texto en la paleografía más cercana a su significado, a la orilla del agua, ahí fue que sucedió todo este rollo. Entonces, ahí que tenemos en esa creación, y dicen, y entonces extendieron la cuerda de medir, y midieron los costados del mundo, y midieron las esquinas del universo. Y ahí entonces en esa medición ya tenemos un cuadrado y tenemos un círculo. Tenemos una jícara que representa el cielo, que tiene diferentes estratos para mirar, y tenemos un plato sobre el cual sucede todo lo que acontece en la tierra. Y en lo del acontecer de la tierra, entonces están los elementos de esta creación que las abuelas de las que ya les hablé van a impulsar. Tratan de hacer a la creación y hacen unos hombres que no funcionan, primero de barro, se desmoronan, después los hacen de madera, y estos sí pueden entender, sí pueden comprender, pero no levantan la vista al cielo. Es decir, no conocen a Dios, porque saben y crean montañas y hacen ciudades, pero no pueden levantar la vista al cielo. Esta sociedad está basada en oráculos, está basada en el engaño de la palabra, está dominada por el espíritu de Tezcatlipoca, diríamos, ¿no? Pero eso es esencial en toda sociedad. Ahora, ahí en medio de eso están esta creación, de la cual ya vimos que se miden los costados, se mide el cielo, y ese es el punto de partida para desarrollar un poder que está basado en esta figura de Quetzalcóatl. Entonces, en la creación vamos a tener una imagen femenina esencial. Ixpillacoc, Ixmucané van a definir cómo van a ser construidos los que habrán de ser los hombres de maíz, es decir, los hombres verdaderos. Y entonces estas mujeres van a decir de qué bebidas habrán de alimentarse, cómo van a preparar las bebidas y cómo van a combinar para nutrir a la gente. Ahí otra vez el femenino tiene la cualidad nutricia, tiene la participación esencial. Sin ese femenino que va a desarrollar una serie de trabajos para poder alimentar a los hombres, no habría lo que sigue en la creación. Es decir, no habría la grandeza, porque la grandeza está basada en ese acto de moler el maíz y de preparar las bebidas. Ahora, fíjense ustedes la implicación que tiene esto. Esto implica que hay que sembrar el maíz. Y el maíz, como ustedes saben, es una planta que no crece sola. Es una planta que tiene que ser cuidada por el hombre. Sin eso, no hay maíz. Es decir, la relación entre el maíz y el ser humano es estrecha. Es una plantita transgénica de aquel tiempo. Digo, perdónenme la exageración del término, pero esa plantita es una plantita creada, porque no existía como tal. Fue creada en un laboratorio de mezclas, porque a final de cuentas, ¿no? ¿Cuál es el laboratorio en el que se mejora la semilla? Pues los cruces, para que no se la coma el gusano, para que se dé mejor, para que aguante el agua. Y eso es manipulación genética. Entonces el maíz es una manipulación genética que permitió alimentar grandes cantidades de gente. Entonces, vean lo importante de esto. En medio de esa creación humana que parte de la nada, en medio del agua, la base está en la forma nutricia que van a dar las mujeres a través de los alimentos a esta sociedad. Está muy power eso, ¿no? Ok, entonces, después viene una historia de un hombre que se llama Bukub Kakish, que dice que es el que ve todo el universo y que a través de él los hombres fluirán. Bukub Kakish tiene unos hijos, y lo que pasa acá, me voy a ir súper rápido para no perdernos en esto. Esto tiene unos hijos que también van a ser muertos por los gemelos Hunahpu Ixbalanque, que son los protagonistas de la historia. En este momento, la estructura del libro es rara, porque comienza con la creación primordial, habla del proceso desde la creación de los animales hasta la creación de los hombres de maíz, y después habla de esta otra creación de las que les he hablado, de la cuerda de medir, que significa pues todo, topografiar, lo que hacen los agrimensores, ¿no? Y de ahí entonces pasa a contar una historia en la que los protagonistas son Hunahpu e Ixbalanque. Ellos son hijos
de una princesa que viene de la oscuridad, pero cuando aparecen en el segundo capítulo, está evidenciando un salto en el tiempo, porque después de la creación no puede seguir esto en el discurso occidental. Lo que seguiría la siguiente historia, que es la de los padres de estos muchachos que son engendrados en un lugar que se llama Xibalbá y que está gobernado por unos señores que mantienen el control a través también del matrilineaje. Y aquí este es un tema muy importante que debemos de tocar, el matrilineaje. Entonces, esta historia debería suceder en otro punto, pero bueno, así lo presenta el libro. Luego viene la historia de los señores Apú, que son los padres de estos gemelos Hunapú e Xbalanque, y que tienen otros hijos que se llaman Jumbatz y Junchuen, que quiere decir uno mono. Esos señores Apú son toltecas, tienen la característica de la toltequidad, son señores, les dicen los señores del plato verde, los señores toltecas, los que tallan, los que pulen. Entonces son la tradición pues más fina de Mesoamérica, estos señores Apú y sus hijos, los monos. El día mono está asignado justo al que escribe, ¿no? El que escribe, su patrono es el día mono, que está relacionado con la escritura. Y lo vemos también en otras culturas como la zapoteca. Entonces, aquí se cuenta la historia de los Apú y cuando los invitan a bajar a Xibalbá, a este lugar, para jugar contra los señores de la muerte de Xibalbá. Ahí los engañan y los matan después de pasar unas pruebas y cuelgan sus cabezas en un lugar que se llamaba Pucbalchá, que en realidad debería ser Pucbalché, el árbol de lo podrido, que es un cruce de camino. Pucbalché está en un cruce de caminos y ahí la gente cuenta historias de que hay alguien, o sea, las cabezas aparecen de pronto y dan la suerte. Y hay una princesa que escucha esto y va, y esta doncella, que se llama Ixquic, que quiere decir algo así como señora sangre o también señora espina, va ahí y entonces se para frente al árbol y el árbol le habla y le dice, ¿qué pasa? ¿Tú quieres saber? ¿En verdad quieres saber? Y ella le dice, sí, yo vine porque... Entonces extiende tu mano hacia mí. Y esa calavera le escupe la mano. Le escupe la mano. Y que ella queda preñada. En la iconografía hay elementos para relacionar un cierto día del calendario con este hecho, ¿no? Que tiene que ver con una mano y un signo. Porque el libro dice, y entonces dejó ahí en su mano el signo de los señores. Y los señores hablaron y dijeron, esta calavera que ven no es en realidad lo que somos, porque los señores, los entendidos, no se pierden, sino lo que son se transmite a los hijos que engendran. Fíjense ustedes qué importante es el linaje aquí. Y aquí la reflexión con el femenino es, el matrilineaje es esencial para la transmisión del poder en este libro, porque la doncella Ixquic es hija de uno de los señores de Xibalbá y está destinada, es de suponerse, a un enlace matrimonial con otra clan de poder dentro de ese Xibalbá, que está regido por un consejo de 11 señores. Aquí, fíjense, este personaje Ixquic, que de alguna manera va a representar todos los dones y todo lo que es las abuelas, Ixquic, porque Ixquic es una maga, Ixquic es una guerrera, Ixquic es una sacerdotisa, queda preñada. Entonces el padre se presenta ante el consejo y dice, mi hija ha quedado preñada. Interrógala, le piden los señores de Xibalbá, que además son los que causan la muerte y las enfermedades a la gente. La interrogan y ella dice, no he probado varón, señor. ¿Cómo? No he conocido varón. El padre, que es uno muerte, es uno de los señores de Xibalbá, dice, insiste, y los otros le dicen, bitch, kill her, acaben con ella, fa. Entonces, le dicen a los búhos, que son, los tucures es el ejército. Los altos mandos del ejército son militares que están formados en las casas de la guerra, que tienen funciones desde preparar los rituales más de paso más selectos para los gobernantes, hasta el sacrificio humano, como está probado en las escrituras, ¿no?
un sacrificio humano que también se ha interpretado simbólicamente como despojarse del ego, pero no viene al caso eso. Lo vamos a mantener en este esquema. Entonces, le dicen a los tucures, acaben con ella, tráganos su corazón. Ellos van y le dicen, cuando la apresan, señora, no podemos hacer nada, es una orden de ellos. Y ella les dice, pero yo lo que llevo en mi vientre es bueno. Ustedes, fíjense, les dice, ustedes no deben matar a los hombres por órdenes de ellos. Ustedes no son asesinos y no deben servir a ese poder. Y entonces vaticina, déjenme ir, porque suyos serán los criminales y míos, Juncamé, Bucupcamé, porque solo la sangre será en ellos. Entonces, fíjense, otra vez el poder del femenino es la clave para que se mueva todo el sistema. En este caso, pues es una historia mitológica, pero también un relato histórico. Aquí tenemos Yaxchilán. Vamos a viajar en el tiempo al epiclásico maya. Entonces nos trasladamos al epiclásico maya, en donde vamos a encontrar los mismos elementos que ahorita les voy a mostrar que están en unas culturas previas. Fíjense, acá ella está teniendo lo que le llaman una visión serpentina, que está inducida por mediante un mecanismo para lograr el éxtasis. Entonces tiene una visión serpentina, la serpiente le habla y de la boca de la serpiente, si ven, sale un guerrero armado con su escudo y su rodela, con el signo del día Cabán, sale ya armado, como se habla de Huitzilopochtli en los mitos mexicas. Entonces, fíjense el deslape de tiempo. Esto es desde el 650 después de Cristo. Los mexicas sucedieron 900 años después. Pero lo que está presente en todos los momentos es los símbolos. Entonces acá ella recibe el conocimiento, recibe el soporte, como en el mito mexica, Coatlicue recibe el apoyo de Huitzilopochtli contra sus hermanos que quieren matar a Coatlicue. Entonces vemos que hay ciertos elementos que tienen que ver, ¿sí ven? El sentido del, si sales del Popol Vuh y no ves, esto sucedió en tal época, no, sacas del Popol Vuh el hecho de que hay una mujer que va a parir y pare a un elemento que va a traer el cambio, va a ser el impulso del cambio. No importa si son los quiché, o son los mexicas, o son los olmecas, se repite la base estructural del símbolo, es decir, un sistema arquetípico que rige y que dependiendo de la época se va a refuncionalizar y va a significar, pero en el fondo es lo mismo. Como ven, les voy platicando el Popol Vuh y vamos adentrándonos en todo lo que sostiene ese libro. ¿Estamos bien hasta ahorita? ¿No los estoy llevando por la oscuridad? Ok, vean esta imagen. Esta imagen es la estela 19 de la Venta, 900 antes de Cristo. Aquí vemos un sacerdote que la iconografía, no lo que dicen los especialistas que luego también le ponen crema a sus tacos, es una mujer. Es una mujer que tiene acá, esto es un signo que representa a los olmecas. Esto viene del mundo olmeca y es una ceja flamígera. Tiene un yelmo que representa un ave. Se supone que en ese tiempo no había escritura. Nos dicen, no había escritura, 900 antes de Cristo no hay. Pero de acuerdo a Panofsky, que es un estudioso de la iconografía, si nosotros analizamos esto desde esa perspectiva, sí hay escritura. Porque hay una serie de elementos glíficos aquí, 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 que están organizados en el espacio como los glifos mayas. Entonces lo que tenemos son imágenes que están llenas de significado. Por lo tanto podemos leer a nivel semiótico las imágenes que nos pueden mostrar un mundo muy complejo y que además es la fuente de que hoy México, con todo lo que sufre, no se desbalague. Porque en el fondo de nuestros corazones, aunque hayamos venido de Alemania, aunque tengamos parientes allá en España o en Inglaterra o donde ustedes quieran,
que rastrear su pasado, van a encontrar que hay una sangre aquí que también los ata a esto. Y que para despertarlo en nosotros es necesario conectarnos a través de los símbolos. Eso lo sabían los antiguos. Entonces, ¿cómo se transmitía el poder? A través del mito, a través del relato, a través de la ritualización, ¿no? Entonces son símbolos, y mueven a la sociedad y generan cosas. Y de pronto pasan ondas y son símbolos que nos mueven, nos llevan a pensar cosas, nos llevan a actuar de diferentes maneras. Y es lo que pasaba acá. Entonces, este símbolo que es Quetzalcóatl, fíjense, 900 antes de Cristo, en el Popol Vuh hay un momento en el que se dice que cuando los pueblos están en la migración, dicen los quiché, los señores jaguares, oh, ¿dónde están nuestros hermanos? ¿Dónde se quedaron cuando caímos en la oscuridad? En verdad, ellos son lo mismo que nosotros, aquellos, los Tepeu o Loman, que les dicen, porque Yolcuatl Quetzalcóatl es nuestro Dios. Eso lo dice el Popol Vuh y nos dicen que el Popol Vuh viene de 1500 y algo. Pero si yo agarro ese fragmento del Popol Vuh y lo traslado a la imagen, veo que eso que me está diciendo el Popol Vuh está desde el 900 o 1200 antes de Cristo. Quetzalcóatl, el que lleva la semilla, el que hace que genere de nuevo la humanidad. ¿Cómo? Él robándose los huesos preciosos, poniendo el semen fundamental para que la abuela, moliendo los huesos, rehaga la humanidad. Así como en el otro lado del mundo fueron creciendo de los dientes de las serpientes. ¿Se acuerdan de ese mito cuando la humanidad es rehecha de los dientes de las serpientes? Pues aquí así pasa. Se rehace a la humanidad. ¿A través de qué? Del robo de los huesos o de la molienda y confección de las bebidas que van a nutrir a los seres humanos. Es decir, las abuelas diciendo cómo ha de ser la creación. Aquí está el resumen de esas abuelas. El poder femenino. Observen esto, es la imagen arriba. ¿Por qué me estoy deteniendo acá? Porque aquí vamos a entender el sentido fundamental de este poder femenino. Ahí tenemos una serpiente con los mismos rasgos, elementos olmecas. Y acá vemos dos símbolos que se van a repetir a lo largo del tiempo mesoamericano. Estos dos símbolos representan la totalidad del movimiento solar. Y aquí a los lados vemos unas plumas, que son unas plumas de quetzal. Si se ve con atención, ahí están unos quetzales. Y acá está un elemento urbanístico, arquitectónico, relacionado con el cuadrado, que es donde se hace la observación primordial. Ahora, observen esto. ¿Cómo se dice serpiente de cascabel? Yolcuatl. Y en náhuatl, si tú dices Quetzali funciona por erguido. Entonces, ¿qué les parece que fuera también Yolcuatl, Quetzali, Coatl? O sea, una serpiente erguida. Pero es una serpiente de cascabel. Y en el Popol Vuh vamos a escuchar esta voz de los varones quiché que dicen, ¿dónde quedaron nuestros hermanos? Los Tepeu Loman, que también su dios era Yolcuatl Quetzalcóatl. Ya especulando también encontramos la palabra Yol, que es corazón, y Coatl, que es gemelos, dos corazones. Esos elementos están atribuidos a la tradición mexica, a la tradición tolteca. Pero lo vemos aquí ya representado y dicen, ¿dónde están los corazones? En el nombre que evoca esto. Si esto es Yolcuatl, Quetzalcóatl, entonces, pues ya ustedes sabrán. Ahora me gustaría revisar la imagen de esta señora Ixquic, antes de pasar a la historia de los gemelos, para volver a retomar el femenino en el trabajo de los héroes, en la búsqueda de la justicia y de la luz. Ixquic es hija de un señor que gobierna junto con otros señores que hacen un consejo en un lugar que se llama Xibalbá. En el texto del Popol Vuh hay suficientes elementos para inferir que Xibalbá es un lugar que es gobernado por Tojil, que es el dios que guía a los señores quiché. Chequen este dato. Ese dios Tojil es un Quetzalcóatl.
pero es un Quetzalcóatl relacionado con el fuego, manifestación de otra entidad que es el dios del fuego, el dios viejo. Entonces, Xitohil, esa figura que relacionan los estudiosos con Quetzalcóatl, está en Xibalbá. Entonces, Tohil y Quetzalcóatl vienen de la oscuridad. ¿Ok? Vienen de la oscuridad. Entonces, esta señora Ixquic, que es preñada por por los hijos del cielo, por decirlo, porque fíjense, es Sacol, Vitol, Alom, Cajolom, la esencia de la creación, la fuerza del Tao, todo eso que es impermanente, todo eso que permanece, todo eso que está ahí, la creación en sí, sucediendo en el aquí y el ahora. Sacol, Vitol, Alom, Cajolom, una entidad cuatripartita. De ahí abajo, entonces, vienen Hunapú, Bush, Hunapú, Tiu, Sakinim, Sakinima, Sis, espíritus del cielo y de la tierra, entidades relacionadas con el amanecer y entidades relacionadas con el anochecer. Un equilibrio que está representado en un balance entre figuras masculinas y figuras femeninas. Observen de paso, porque no vamos a atender esto, nada más es para que ustedes vayan viendo. Aquí están los dioses creadores. Esto es el Dresde, es el códice Dresde, es un códice maya. Están los dioses creadores, todos organizados y estructurados alrededor de, permítame la palabra, un zodiaco maya, en donde vamos a encontrar todos los elementos del movimiento estelar que nos van a mostrar el paso de los días, la precesión de los equinoccios, los ciclos estelares, en lo que están involucrados estas señoras, ¿no? Entonces, voy a volver a seguir en Ixquic. Ixquic es preñada por estos muchachos o estos señores que son hijos de Ixmucané. Ixmucané es la abuela, la partera, junto con Ixpillacoc, que van a definir la creación del ser humano. ¿Ya vieron? Los Apú, que son los padres de los protagonistas de la historia del Popol Vuh, vienen directamente por linaje del cielo, de la forma de la luz, de la creación. Pero esa creación está regida por una figura femenina esencial, Ixpillacoc, Ixmucané. Es como una dualidad. Y Ixmucané tiene unas remembranzas así que nos pueden orillar a una especulación como Ixmocamé, relacionada con la muerte, y entonces otra vez con la oscuridad. Aquí están, miren, dos entidades diurnas, dos entidades del amanecer. Ese es el inicio de la creación. Bueno, no pero estas imágenes nos refieren a eso. Aquí están los puntos cardinales, el este, el sur, el norte, el oeste y el norte. Entonces, está sucediendo el mito de la creación ahí. Y dentro de esto, Ixquic es fundamental porque va a unir todo esto que está sucediendo también en la tierra como linaje, va a unir a ese sistema que no tenemos la referencia más que es un consejo de señores que traen la muerte, las enfermedades y tienen oprimidos a los hombres, tienen la opresión sobre el pueblo. Ixquic, cuando va a ser asesinada, les dice, ustedes no pueden matarme, lo que yo llevo en mi vientre es bueno. Suban a la tierra conmigo, les reconoce como el ejército, los reconoce como los militares y les llama la atención respecto a lo que están haciendo, que están permitiendo ser utilizados por aquellos que tienen oprimido al país y que lo tienen doblegado en una época de terror. Ahí es donde van a bajar los gemelos, Hunapú e Ixbalanqué, para devolverle la luz y el equilibrio al universo, al mundo. Ahora, Ixquic va a romper una tradición de matrilineaje. ¿Sí ven? Esto es clave, porque lo que todos respetan es esa línea de sucesión. Pueden ser los más canallas, como el caso de los mexicas. El poder mexica se estableció en el Valle de México a partir de guerra, violaciones, sangre. O sea, iban, se robaban a las doncellas, las violaban y se presentaban después. Aquí está. Y obviamente, pues ya no las podían, ahora sí que ya no las podían regresar. La familia recibía a la doncella, ya no doncella, y tenían que emparentar con los malvados. Y así fueron emparentando con todos los señoríos del Valle de México, mediante esa técnica de la guerra, expoliando conocimiento,
Ellos saquearon Teotihuacán, saquearon otros lugares, levantaron su poderío y lo fundamentaron ¿en qué? Lo fundaron en la imagen de Coatlicue. La 4 manos, la 2 corazones. Y ahí está la figura de Quetzalcóatl. Es el poder del femenino, es el poder creativo. ¿Están de acuerdo? Ella sube a la tierra. Vamos a hacer una lectura política. Ella sube a la tierra y es aceptada por la abuela, por la mamá de los... Ahora sí que es la suegra, ¿no? Entonces, es aceptada como nuera cuando da muestra de que puede mover la magia. Ella tiene que hacer un acto de magia para poder llenar una red de mazorcas en un lugar donde no había mazorcas. Entonces ahí, eso la conecta con el profundo sentido de la magia. Entonces resulta que Ixquic no nada más es una doncella, no es una princesa, sino además es una bruja, es una maga, es una transmutadora, porque de los pelos del maíz logra llenar una red con mazorcas para llevar a la abuela y decirle, mira, sí soy aquella que trae en su vientre a tus nietos, recíbeme. Entonces ella recibe a los nietos y recibe a la madre. ¿Y quién es ella? Es una transgresora política, es una transgresora social. ¿Sí ven el nivel de la acción que tuvo ella? Cuando ella decide recibir el conocimiento, y el conocimiento es quedar preñada y hacerse cargo de la transición hacia la luz, asume una rebeldía frente al sistema impuesto. El femenino. No se queda sometido, abandera la causa y empieza la lucha contra los señores, una lucha que la va a gestar desde sus hijos, es decir, reconociendo el linaje. Fíjense qué importante es esto, ¿eh? Entonces ella va a subir a la tierra, van a crecer los hijos ahí, los hijos van a ser unos mentecatos hasta que se dan cuenta quiénes son y comienzan a jugar otra vez a la pelota y son llamados a Xibalbá. Aquí, antes de dejar otra vez Ixquic, la figura de Ixquic es importante porque es un guerrero rebelde, es una hembra que pare, es una maga, es decir, tiene todas las características del femenino creativo, activo y arquetípico, ahora sí que como está de moda, el arquetipo de la diosa, el arquetipo de la maga, el arquetipo de la madre, el arquetipo de la protectora, el arquetipo del gobernante. ¿Sí ven? Cuando le dice a los búhos, ustedes no deben de servir a los señores, suban conmigo que tendrán su lugar en la tierra, está asumiendo una posición de poder. Léanlo a nivel social. Oye, ya no les des poder a estos que te obligan a ir a reprimir a tus maestros. No, no es tu trabajo. Tú no eres el malo. Los malos son los que no pueden negociar con el cerebro, los que no pueden pensar en el bien común, los que están en contra de todos nosotros para sus beneficios personales. ¿Sí ven? La reflexión a la que invita esta señora. Las implicaciones que tiene en un sistema como el que les estoy planteando, donde hay sistemas agroindustriales funcionando, donde hay sociedades multiétnicas que están haciendo intercambio de todo tipo, productos, materia prima, cosas procesadas, cultura, intercambios de todo tipo. En ese contexto ella está haciendo este acto. Entonces, ahí lo que quiero es que dimensionemos el femenino como una parte activa, yang. Ahí es un femenino masculino, solar. ¿Por qué? Porque tiene que ir a la guerra. La mujer cuando va a la guerra no está pensando si dejó atrás a los hijos o si sembró el maíz o qué pasó. Va y ataca. Y en el libro también vemos en ciertos aspectos que cuando los señores son atacados, los señores jaguares, dice ahí, y hasta las mujeres salieron a matar. Y solo llevaban bastones y con ellos replegaban a las tribus. ¿Sí ven? Eran el puro power estas mujeres. Entonces, bueno, ese es el valor que tiene esta señora Ixquic, que es una señora de la muerte, que viene de la oscuridad, y que a través de ella, otra vez, fíjense cómo, a pesar de la rebeldía, el matrilineaje es lo que va a definir el rumbo del poder. ¿Sí ven? Porque ella, al no quedarse en Xibalbá, lo que hace es primero salvar su vida. ¿Qué razón? Porque ella para los señores solamente era un recipiente. O sea, a ver, güey, tú te vas a casar con fulanito porque ya lo arreglamos, porque es el dueño de aceros, ¿no? Tecnología internacional, y ya
y tienes 5 años y estudias en el Cumbres y estudias acá y ya tienes a tu novia que generaciones después te van a ensartar y entonces, ¿no? Sucede, sigue sucediendo, son acuerdos para la transmisión y el sostenimiento del poder. Entonces aquí ella asume el matrilineaje, vuelvo a repetir, es muy importante subrayar eso. ¿Por qué? Porque el matrilineaje es la clave. El matrilineaje lo respetan hasta los más nefastos, porque saben que a través de la mujer, a través de ese gran acto de creación, de esa humanidad, es que va a ser posible tener el poder. Entonces, cuando estos niños nacen, lo lógico sería que los señores de la oscuridad hubieran reclamado a esos niños para educarlos en el modelo de Xibalbá, pero no pensaban así, eran cuadrados y dijeron que la maten, es una puta, fuera de aquí, y no entendieron ni vieron nada. Es decir, eran tan chafas de corazón que no la iban a poder recibir, decir, ay hija, pues venga para acá, aquí te vamos a cubrir y aquí vas a parir. ¿Sí ven? En lugar de fortalecer su propio poder, ellos mismos, y ella va a la tierra y se alía con esa otra parte que también es ella. Porque ella hace magia como las abuelas, ella gobierna como las abuelas, ella pare como las abuelas, ella le da de comer a sus hijos como las abuelas. Entonces, ¿quién es? Es una manifestación de esa fuerza femenina que se llama Xpiyakok Ixmocané. Entonces, ya tenemos la historia del Popol Vuh, ya vemos la presencia de la mujer, ya vemos cómo el femenino es fundamental para estos cambios. Y al final entonces lo que sucede es que los muchachos estos van a bajar a jugar a la pelota Xibalbá, pero van a llegar de manera distinta a sus padres, porque ellos sí saben lo que les espera. Ellos saben que los van a tratar de matar, saben que les van a poner trampas, saben que son unos mentecatos, unos pelaná, y eso van a combatirlo con astucia y con inteligencia. Entonces van a mostrar sus actos de poder. Hacen magia, se mueren y resucitan, queman a la gente, queman una casa y luego la vuelven a poner normal, destazan perros y luego los vuelven a revivir, y los señores oyen hablar de ellos y dicen que los traigan. Ellos son traídos a la vida otra vez a través de la molienda de los huesos que son tirados al río y se convierten ellos en hombres peces. Hago esta acotación porque ahí vemos repetido el rollo de Quetzalcóatl, polvo de huesos y elemento acuoso, agua. Este femenino pues va a verse reflejado en el hacer de los gemelos, porque acuérdense que ella hizo la promesa de ir tras Juno muerte y 7 muerte. Cuando Hunapú e Xbalanque, que son sus hijos, van y cumplen lo que ella había ya bola cantada, o sea, les voy a poner en su maíz. Sus hijos lo hacen. Los hijos, el hijo de Coatlicue que le habla y le dice, madre, yo te voy a defender de mis hermanos, los vamos a poner en la torre. Y esos hermanos están relacionados también con unos personajes que van a aparecer en el Popol Vuh y que le llaman los Mods, los 400 muchachos, que es una onda ahí en el cielo, son un conjunto de estrellas. Y vamos a ver elementos que ligan el mito quiché con el mito teotihuacano, con el mito tolteca, porque el Oquiché, el Popol Vuh, es un libro tolteca. Y es un libro que nos habla también del poder absoluto y el poder que corrompe, y de cómo el ser humano puede perder el camino, y cómo en donde está la oscuridad también está la luz. Esa ambivalencia está representada en la fuerza del femenino. Ahí es donde está el nuevo argumento para el femenino. Quitémosle la parte sexuada. Femenino es una fuerza pasiva que a su vez, no pasiva, cinética. Es una fuerza cinética que puede convertirse y desdoblarse en creación. Es una célula que está, un ADN, que está esperando una reacción del ARN para empezar a desdoblarse. Y así vemos también que se desdobla la creación, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ¿no? Y bueno, otras cosas que... Entonces, Ixquic
Xquic, que más es un pajarito, la señora. Xquic va a representar todo esto. ¿Hasta aquí vamos bien? Más o menos les da una idea de lo que es el libro del Popol Vuh. O sea, que sí viajamos sobre la estructura, ¿no? Sobre estas partes. Cuando ellos viajan a la oscuridad, y con eso quiero cerrar, fíjense, ellos surgen, salen convertidos en sol y convertidos en luna. Someten a sus abuelos y ponen orden en Xibalbá. Y suben, dicen, igual como sol y como luna. Y entonces aquí hay algo con lo que me gustaría cerrar, que es una reflexión en torno a lo que representan los símbolos con los que nos han formado a los seres humanos de esta creación. Nosotros estamos obedeciendo a un paradigma que ya está trasnochado. Si nosotros peleamos contra las fuerzas de oscuridad que representan la ignorancia y el prejuicio de una sociedad basada en el comando de los señores de la oscuridad, es decir, el sometimiento, que comienza con cualquier actitud en la que no se habla de iguales. No es lo mismo discutir una idea, no es lo mismo desarrollar polémica, imposición. En el momento en el que estamos en una sociedad en la que tenemos que distinguir en un lenguaje que es maravilloso como el español, tenemos que empezar a separar qué es masculino y qué es femenino, es algo grave. Es algo grave porque tendríamos que ser una sociedad capaz de decir el español es maravilloso y no necesitamos distinguir porque no hay sexo en el idioma, hay género. Y el género, entonces entramos a la belleza del lenguaje donde no hay hombre y mujer, solo se es, ¿no? Solo se es. Es una forma de igualdad, es una forma de equidad, ¿no? Entonces, pero entendiendo el paradigma es la única manera de poder transformarlo. Porque entonces lo que sucede es que te empiezas a enfrentar contra el mal y lo único que haces es fortalecerlo. Y entonces se vive eternamente en la guerra. Si entiendes que el paradigma ya cambió, el paradigma entonces son las nuevas generaciones, son las actitudes en corto, que se transmiten en colectivo como en un momento como este, por ejemplo. Para mí es muy importante esta reunión. Primero, pues porque estoy con amigos, familia, y por lo que significa el trabajo del observatorio. Y bueno, además, curioso que haya iniciado con la invitación de Macarena, que es nos conecta a alguien que es un entrañable amigo de muchos años de la literatura. Y si ven, en toda esa cadena hay un elemento que es la transmisión de información. Yo les quiero transmitir todo esto porque la reflexión que nos debemos llevar no es la de, híjole, este loquito nos contó una historia bien chida, sino cómo podemos nosotros transformar ese paradigma contra el que estamos peleando. ¿No? ¿Cómo? Tendremos que entender las bases de la creación, más allá de que si el hombre es masculino y la mujer es femenino. La mujer es una fuerza creadora, la mujer es una fuente de vida. O sea, eso no lo puedes discutir. Si jodes la fuente de vida, si jodes la fuerza creativa, estás jodiendo a la humanidad. No se puede discutir, no puedes defender a tu mamá y que nadie la toque y todas las demás son unas... No se puede. Pero ese es el paradigma. Ella rompió un paradigma. Ella rompió un paradigma y apostó también por el tiempo. No dijo, yo voy a bajar mañana y ahorita voy a acabar con ellos, rebeldes. No, dijo, dijo, vengan conmigo, suban a la tierra, ahí van a tener su lugar. Y míos serán Juncamé y Bujucamé, y de ustedes serán los criminales. O sea, le estaba diciendo, ustedes que son el ejército, ustedes que son la policía, sirvan al bien común, sirvan a la gente, no obedezcan a los opresores, a los que nada más ven por sí mismos, a los que nos quitan todo. Eso es lo que ella dice. Entonces, ¿qué hace? Cambia el paradigma. En lugar de enfrentarse, se repliega, se defiende con sus armas mágicas, sube a la tierra, pare, es decir, se cumple como fuerza creadora y da pie a que haya un cambio que se va a basar en el entendimiento del tiempo, porque sus propios hijos
van a tener que tener un proceso de concienciación en el que van a ir de ser unos ignorantes de sí mismos, que no saben manejar la milpa, que se burlan de la abuela, que lastiman a sus hermanos, que no tienen comprensión de las cosas, hasta que se transforman en estos jaguares, balames, pájaros que traen el cambio, ¿no? Ellos son el instrumento de aquella voz que dijo, y ella subió con la fuerza que le dio esa voz del varón de la parte solar inseminadora, que dijo, lo que llevas en tu vientre es bueno, porque no se pierde el linaje, ni el saber, ni el conocimiento. Todo ello se transmite a los hijos que se tienen. Esta calavera que ustedes ven no es, en verdad no es el rostro de los señores, está ahí. Entonces, ¿qué está diciendo? Los herederos llevan ya todo, porque ellos sabían que la transmisión genética era fundamental. ¿Sí ven? Entonces, el Popol Vuh nos expresa básicamente eso en el mito. Y ahora, en un mito teotihuacano que está en uno de los escritos de los informantes, el mito teotihuacano se basa, y con esto ya termino, se basa en que dos dioses, uno llamado Tecucisteca y otro Nanahuatzin, son llamados para tirarse a ver quién se tira a la hoguera para que nazca el sol. El mito cuenta que Nanahuatzin, que se sacrificaba y se causaba dolor, y eso sacrificaba al fuego y era su ofrenda. Y el otro era Tecucisteca, que ese no se causaba dolor, él ofrendaba puntas labradas, puntas talladas de coral, bolas de hilo de oro, cosas finas, era un artista, era un tolteca. El otro era Nanahuatzin, un nahua, venido de los templos de la oscuridad, de los templos de Tlazolteotl. Estos dos se van a tirar. Entonces Tecucisteca, que está representado por el artista, el tolteca, duda cuando se va a hacer el sacrificio y retrocede, y entonces Nanahuatzin cuenta el mito que extiende los brazos y se tira y sale convertido en sol. Chequen este dato. Entonces, dice el mito, Tecucisteca, viendo que Nanahuatzin sale convertido en sol, se tira en medio de su acto de cobardía y su miedo por miedoso, entonces sale convertido en la luna. Y la luna sale en el cielo, y para que la luna se mueva, han de tirarle un conejo para que no salga junto con el sol. Y entonces desde ahí, la luna viene siempre detrás del sol. Si tú le cuentas esto a un niño y se lo repites desde que tiene 3 años hasta que tiene 10, va a creer que la mujer, el signo de la mujer, ¿cuál es? La cobardía, el miedo, sí, la creatividad, pero ¿para qué sirve? Si el verdadero sacrificio es el que haces punzándote, causándote dolor, ofrendando la sangre. ¿Sí ven? Solo así te conviertes en un sol. Sí, yo voy a ser sol. Entonces, ¿sí ven? El paradigma teotihuacano está basado en que el femenino es una fuerza pasiva que representa la cobardía, que representa el miedo, la inmovilidad, y entonces toda la esencia de vida que son es puesta debajo de una idea de ser. Esa es una idea del femenino, impuesta, es un chip que te imponen. Entonces de ahí viene el rollo de que si tu mamá te hacía tus tortillitas cuando te casas, no, pues estas no son como mi mamá. Claro, todos pasamos por el rollo freudiano y entiendes que la figura paterna y materna siempre van a estar en nuestro cotidiano. Y empiezas a identificar y lo trabajas. Y te conviertes en un tolteca, en un hombre o una mujer de conocimiento. Y entonces ya no es una relación basada en yo soy el varón y tú eres la mujer, porque no estás bajo ese paradigma, donde la mujer está en la cocina como estaban las abuelas. Desde ahí gobernaban, haciendo las bebidas, haciendo los alimentos, poniendo las esencias en lo que se consumía. ¿Sí ven? La alquimia desde la cocina. Eso eran también las abuelas. Y desde ahí, obviamente no es la cocina moderna mexicana, ¿no?
¿Sí ven lo que quiero decir? Entonces el mito quiché, ¿qué le contaba a los hijos de esa sociedad? Que el sol y la luna tenían una cualidad de igualdad, que había habido un tiempo de opresión, pero que había vencido la luz y que había vuelto el equilibrio, y que la base de todo era el conocimiento y el saber, porque los abuelos en algún momento se habían perdido. Entonces, es un libro, el Popol Vuh, que nos habla de la creación, de lo creativo, de lo que se expande, que nos cuenta una serie de historias que no tendrían razón de ser sin esa acción de la fuerza femenina que ya aquí en nosotros como seres humanos carnalmente ustedes las mujeres representan, porque son las únicas creadoras. Nosotros podemos hacer el parangón, pero no hay matriz. No podemos hacer eso. Entonces lean el Popol Vuh. Y bueno, pues gracias por haber asistido, por haber aguantado la larga charla.